Gracias por mantenerse con Costa Rica en juego. Ahora sí estamos en la conversa con Sigrid Segura. Ella es, vamos a decirlo completo, Sigrid Segura Artavia, geógrafa con estudios en datos e inteligencia artificial y es diputada electa del Frente Amplio en el segundo lugar por la provincia de Alajuela. Un gusto tenerla aquí esta noche en Costa Rica en Juego. Muchas gracias, Laura. Un saludo a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bien, usted es activista poaseña. ¿Cómo ha sido su carrera política hasta ahora? Bueno, hasta llegar a ser diputada en unos pocos días va ya a formar parte de esta fracción. Justamente yo, y aprovechando también la fecha en la que estamos, casi 24 de abril, yo inicié mi carrera política en la universidad, siento yo, ¿verdad? No una carrera tal vez formal, una carrera estudiantil, política estudiantil, en un contexto en como el activista política de la UCR, como activista, como lideresa en el movimiento sin estudiantil. pensarlo, sí. Cuando yo ingresé a la universidad, yo venía de la ruralidad, de un colegio, yo hice colegio mixto, hice diurno, hice nocturno. Allá no llegaba mucho la información de cómo ingresar a una universidad ni de las oportunidades que teníamos acá, y cuando entro a la universidad me encuentro con un contexto un poco convulso, con un movimiento estudiantil muy dinámico, y teníamos en ese momento recortes de becas, recortes al presupuesto. Yo no podía estudiar si no tenía una beca. Yo era becada 11 y en ese momento mi beca estaba en riesgo. Becada 11, para que sepamos, de toda la audiencia que también sigue el canal, son personas, tal vez usted lo explica mejor. Que son becadas completamente por la universidad, dan un 100% del subsidio, y además tenía el monto de reubicación geográfica, que es un pequeño monto que se le da a los estudiantes. Económico, para que se ayuden a pagar un alquiler o vivir, digamos, cerca de la universidad, porque el traslado pues es muy largo. Estaba en riesgo en ese momento pues mi beca, y yo no podía estudiar si no era con una beca. Yo había escuchado que había personas, estudiantes, que ayudaban a otros estudiantes, y había una cosa que se llamaba Federación de Estudiantes, que era, ¿verdad?, donde se reunían los estudiantes ahí. Yo no conocía nada de esto, llegué un día porque necesitaba ayuda, y cuando llegué me di cuenta que había una fila gigante de estudiantes con la misma problemática que yo estaba pasando. Y ahí me empecé a involucrar. Yo ya tenía cierta experiencia lidiando con la oficina de becas de la universidad, y ahí empecé a entender que la política pues pasaba por todo eso que vivíamos, que no era algo aislado mío, sino que pues tenía que ver con el bienestar de todas las personas en ese momento, para mí como estudiante y para mis compañeros y compañeras que también tenían necesidades. Eso me llevó a involucrarme ya en política partidaria, porque resultaba que muchas de estas personas pues comulgaban con ideales de izquierda, y pues yo me empecé a identificar con eso y dije, bueno, aquí pertenezco, es una casa común que tenemos, y así fue como inicié. Más adelante pues tuve la oportunidad de ejercer algunos cargos ¿En el directorio federativo o en la asociación? En la asociación estuve involucrada, pero además tuve la oportunidad de ejercer en la función pública, el inmenso honor que es representar, bueno, que es trabajar para la función pública, y pues ahí me fui desenvolviendo hasta pues llegar a este momento en el que tuve el inmenso honor de ser electa diputada de la República. ¿Qué opinión tiene del gobierno de Rodrigo Chávez y de la situación del país que entrega? Muy lamentable por varias cosas. Hay mucha polarización. La población se ha polarizado como en dos bandos, ¿verdad?, en este momento. Y para mí eso no es de recibo un país como Costa Rica, que está acostumbrado pues a una dinámica más democrática, más abierta, más pacífica de resolver sus conflictos. Estamos pasando por muchas problemáticas que se nos juntaron, ¿verdad? Si vemos para un lado tenemos una crisis de inseguridad, por otro lado tenemos educación, por otro lado tenemos salud, y entonces eso hace que todo este ruido pues nos meta también en una lógica de miedo, de sentir miedo cuando salimos, de sentir incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar en un futuro, y yo creo que eso es muy lamentable para un gobierno. Entonces yo quisiera, digamos, que este nuevo gobierno también entrante, tal vez adelantándome algo que vayamos a conversar,
sea más abierto al diálogo, ¿verdad? Para que entre las distintas fuerzas políticas que representamos a distintos sectores de la población podamos pues avanzar como país. Como mujer joven que usted es, Sigrid Segura, que releva una asamblea caracterizada por una polarización, ha estado enfrascada, ¿verdad? También con una serie de proyectos, pero sobre todo, bueno, porque quienes defienden algunas iniciativas tienen posiciones diametralmente diferentes a otras, ¿verdad? Jornada 4x3, pero jornada de 12 horas, minería a cielo abierto, etcétera. ¿Qué nota le pone usted al poder legislativo en estos 4 años? Creo que eso es relativo, depende desde dónde se vea. El poder legislativo ha sido tradicionalmente mal calificado por la ciudadanía y de alguna manera deslegitimado. Creo que la fracción del Frente Amplio ha hecho un muy buen trabajo. Yo no podría hablar mal de esa fracción, ciertamente, porque ha sido muy propositiva. Sin embargo, tal vez el nivel del debate en el plenario pues, no ha sido el mejor. Yo no podría hablar de una nota para todos, porque creo que ciertamente representan distintas posiciones con las que tal vez no comparto. Y yo sí quisiera que se eleve, tal vez no un 10, no le voy a dar un 10, pero sí quisiera pues llegar lo más cercano a cumplir ese 10. Yo entiendo, Sigrid, que usted quiere hacer su valoración sobre la fracción, pero ¿cómo vería usted toda la asamblea? Y también entiendo las valoraciones que se hacen públicamente que se hacen por parte de la población. Y conocemos del trabajo y la dinámica que tiene la asamblea. La gente, por lo general, cree que es el plenario. No, la asamblea es comisiones, comisiones en la mañana, comisiones en la noche, y además todo lo que tienen que preparar para esas comisiones, investigar. Hubo comisiones investigadoras. Sigrid, quisiera su valoración en general sobre esta asamblea legislativa. Yo creo que se ha avanzado en algunos aspectos importantes para la población. Se ha avanzado, por ejemplo. ¿Qué le pondría? Un dato cuantitativo, ¿sí? Podría ponerle ¿Usted que maneja cifras? Un 7, podría ponerle. Un 7, sí. O sea, la prueba, si estuviera en la Universidad de Costa Rica. Dejando ahí los pelos en el alambre. ¿Y por qué solo aprueba y no es un 8 o no es un 9? Porque creo que no hemos logrado tal vez avanzar en algunos temas muy importantes para el país, como son las jornadas de trabajo laborales, valga la redundancia, mercado eléctrico, que me parece sumamente importante en ese contexto particular. No hemos podido avanzar y garantizar derechos para las mujeres de manera equitativa, y yo creo que eso hace que de alguna manera sintamos que estamos en un detrimento, digamos, social. Bueno, vamos a irnos. Ella es Sigrid Segura Artavia. Está aquí, en Costa Rica en Juego. Ella es el segundo lugar, la diputada electa del Frente Amplio, en el segundo lugar por Alajuela. Y esto es ¿qué está en juego? Nuestro sketch en esta noche. Veámoslo. Sofi, ¿vos sabes qué es lo que está pasando en Cruzitas? Claro, ese es el caso de minería en Costa Rica. ¿Minería de oro? ¿Qué es lo que sabes de eso? Bueno, eso es una historia larga. A inicios del 2000, el gobierno le dio permiso a cierta empresa canadiense para explotar oro en Cruzitas, con la condición de que presentaran estudios de impacto ambiental. ¿Pero la minería a cielo abierto no era ilegal? Más o menos. En el 2002 se hizo una moratoria indefinida, pero no una prohibición total. El problema es que el trámite siguió avanzando igual, incluso sin los estudios completos. O sea, empezó mal. Y en el 2008, el gobierno de Oscar Arias declaró esto de interés público y quitó la prohibición para ese caso. Y ahí es donde comenzaron a explotar. Comenzaron a talar bosque, incluso en áreas donde habían especies en peligro de extinción. En el 2010, después de muchas manifestaciones de movimientos ecologistas y una gran pelea legal, el Tribunal Ambiental anuló todo por irregularidades. ¿Y por qué no se detuvo ahí? De hecho, se volvió peor. ¿Cómo peor? Porque pareció, como por arte de magia, la minería ilegal, con la información exacta que tenía la empresa. Hoy hay personas en Cruzitas extrayendo oro sin ningún control. ¿Pero vale tanto la pena? Imagínate que hay personas que estiman que en Cruzitas hay 10.000 millones de dólares en oro. ¿Qué? O sea, estamos sentados en un montón de plata. Mira, es un poco más complejo que eso, porque la plata no está ahí para recogerla. Hay que explotar el ambiente primero. Es como que vos me digas que tus ojos valen mucho, sí,
pero tenés que sacártelos. Cierto, y es que usan químicos muy peligrosos. Desde cianuro hasta mercurio, en un proceso que nunca ha demostrado ser sostenible, mucho menos en el trópico. Bueno, yo he escuchado a comunidades en la Amazonía brasileña que dicen que la minería ha afectado muchísimo su salud. Claro, la salud, el ambiente y la seguridad, porque de por medio hay crimen organizado. ¿Y eso solo está pasando en Cruzitas? Lastimosamente, ya hay más de 50 solicitudes en el país para minería subterránea, en lugares como Avangares, Tilarán, Punta Arenas, San Ramón. O sea que eso se puede expandir. Exacto, y la situación es tan seria que la Sala Constitucional le ordenó al Estado hacer algo en contra de la minería. ¿Y con todo eso quieren volver a permitir la minería? Sí, hay propuestas para regularlo. La idea es frenar lo ilegal y aprovechar el oro que tenemos. Bueno, pero en la teoría suena muy bien. ¿Y en la práctica qué le queda verdaderamente a las comunidades? ¿Y qué le quedan a las empresas extranjeras que extraen ese oro? Pues hoy tenemos lo peor de los dos mundos. Sin la plata y sin los ojos. Bueno, esto era este sketch sobre minería con Sofía Zumbado y Camila Trejos, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y estamos con Sigrid Segura, ella es geógrafa y es la diputada electa del Frente Amplio por Alajuela. ¿Usted se considera una alajuelense ecologista? ¿Cuál es su valoración de la situación en Cruzitas? ¿Y cuáles salidas reales tiene la comunidad de Cutris? Quiero recordar la palabra de ayer, recientemente del presidente Rodrigo Chávez hacia su compañero, colega de fracción, futuro colega de fracción, Edgardo Araya, que dijo que era una estupidez proponer ahí lecherías y queseras. El tema de Cruzitas, a mí me gusta verlo más allá de Alajuela. Si bien estamos hablando de un territorio que pertenece a Alajuela, afecta, creo que todo el territorio nacional, porque los ecosistemas se comportan, ¿verdad?, sin ningún tipo de límite en ese sentido. Cruzitas es un tema que lleva ya bastantes años que habíamos dado pues por superado de alguna manera. Tiene, de alguna manera, se ha vuelto a poner en la palestra nacional por algunos intereses que me parecen pues muy extraños, porque si uno lo ve como desde el ecologismo no tiene sentido, y si lo ves como un negocio tampoco tiene sentido, el proyecto del gobierno, por ejemplo. Y se ha enfocado en discutir ese proyecto cuando existe otro proyecto de ley para sanear lo que está sucediendo. Nosotros tenemos en este momento un proyecto de ley que propone saneamiento ambiental y recuperación del territorio, y eso implica que además tengamos recursos que se van a invertir en los sectores, en los cantones afectados por el desastre, digamos, por la contaminación que ha habido, que es inaceptable. Más o menos un 50% de las ganancias estarían yendo a esos territorios. Mientras tanto, el proyecto del gobierno lo que propone es darle las ganancias a una empresa y dejarle ni siquiera a las comunidades, porque va a Caja Única del Estado un porcentaje mucho menor del que estamos proponiendo. Entonces, yo no le vería lógica, digamos, a extraer nuestros recursos, regalarlos a una empresa y que las comunidades tampoco tengan un beneficio. Me parece que es contradictorio incluso con el mismo discurso del gobierno. Yo creo que no voy a responder a los ataques tal vez de un presidente que probablemente está con cabanga presidencial, y vamos a tener que discutir eso también con la presidenta electa, doña Laura Fernández. Bueno, y lo conversaron ahora, recientemente, la fracción actual. Pero, ¿ganancias de qué serían, Sigrid? 50% de las ganancias del oro. O sea, la propuesta del Frente Amplio va por tres aristas. A ver. La primera de ellas es el saneamiento ambiental. Tenemos en este momento químicos como mercurio y demás que han afectado muchísimo la zona, y eso pues hay que sanearlo, hay que limpiarlo. La otra es la recuperación del territorio, porque en este momento no tenemos seguridad en ese espacio, la gente pues vive de manera insegura, tenemos que garantizar presencia policial. Y el tercero es el oro que está en Rocadura. Eso se puede tokenizar para poder garantizar que esas ganancias vayan a las comunidades. Vamos a ver, no necesariamente tienen que ir a las comunidades, el proyecto nuestro propone que vayan a las comunidades. La idea es que el 50% de las ganancias del oro tokenizado puedan ir a esas comunidades. ¿Tokenizado qué es? Básicamente que tiene una garantía por detrás de algún tipo bancaria, digamos. Se garantiza por medio de títulos de valor para que tenga pues un valor
sin tener que destruir el ambiente. Vamos a seguir hablando más adelante sobre minería, pero ¿cómo ve usted la producción de energías como la geotermia, la generación hidroeléctrica? ¿Qué piensa sobre ello? Creo que Costa Rica tiene también una tradición muy limpia en ese sentido. Costa Rica le ha apostado a la energía limpia. La matriz eléctrica de Costa Rica en general es bastante limpia, y yo creo que está bien la diversificación energética, pero hay también que ver si estamos cumpliendo con la demanda pues, nacional. En este momento hay una discusión incluso de si se cumple o no a futuro esta demanda, porque estamos viendo que hay un aumento de demanda no solo por los vehículos eléctricos, por la transición energética vehicular, sino también por las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, que van a necesitar pues, mucho más consumo de energía. Y en ese sentido creo que se podría hablar de cómo garantizar que nuestro mercado interno sea mucho más eficiente, mucho más autónomo. Yo creo que a la hora, por ejemplo... Pero la ves la energía, la generación hidroeléctrica en este momento, haciéndola el ICE nuevamente, con las reacciones que han habido en las comunidades, por ejemplo. ¿La ve usted geotérmica? Bueno, geotermia, lo que sabemos es que tendría que ingresar a parques nacionales. ¿Usted la ve en estos tiempos? No la veo en este momento. Tendríamos que ver qué tan necesaria sería, porque hay argumentos que dicen que es que la demanda está aumentando y hay que satisfacerla, de energía. Pero tendríamos que sentarnos a ver los datos de eso, de dónde vienen, y a partir de ahí tomar decisiones. Pero yo no veo necesidad en este momento de impulsar más hidroeléctricas o más geotérmicas, porque tenemos casos donde incluso no se están utilizando de la manera en la que deberían utilizarse. En toda su capacidad. En toda su capacidad. Estaríamos hablando de proyectos de reventazón, creo que eso es lo que usted se está refiriendo, ¿verdad? Sí. Bien, pero bueno, y sabemos de la resistencia de las comunidades de Pacuare o de Sabegre, ¿verdad?, cuando se quiso hablar sobre estos ríos. Pero sabemos también que el ICE está haciendo contrataciones millonarias, pero millonarias, con empresas de generación eólica, ¿verdad? O sea, ¿usted cree que ese es el camino entonces? Yo creo que el camino es seguir apostándole a la energía limpia, y el caso de algunas hidroeléctricas o algunas compañías que están en ese momento impulsando la eólica tiene que ver con cómo nos vemos a nivel país. O sea, tenemos en ese momento varias compañías en el norte, en el centro, que han estado impulsando un debate sobre esto. Sí, sí, pero eso, es que el ICE en este momento no está produciendo, excepto lo que tiene, no, ¿verdad? Ajá. Pero nuevo, así, como un proyecto del ICE, no, está comprándole a empresas que desarrollan este tipo de energías alternativas. ¿Es esa la ruta que debe llevar el ICE? Hay quienes dicen, bueno, ¿por qué el ICE no está apostando por las baterías, por ejemplo, y se va él mismo por ese camino con su propia inversión? ¿Cómo ven esta discusión sobre la energía, que es tan compleja y que en este momento genera tanto impacto en el planeta? Tenemos el planeta prácticamente afectado por un conflicto en Oriente Medio. Yo creo que hay que abrir la discusión, porque ciertamente hay también que definir los objetivos y las funciones que va a tener pues, este tipo de mercado. Si estamos hablando de que vamos a satisfacer las necesidades de ciertas comunidades, como pasa en algunas ocasiones, que es para satisfacer donde no llega energía o no hay capacidad para satisfacer, o estamos hablando de vender más energía, que nos estamos dando la capacidad para el mercado centroamericano, por ejemplo. Entonces ahí habría que abrir la discusión entonces para qué y para quién es el ICE, a quién está respondiendo y cuáles son las finalidades que está cumpliendo en este caso el mercado eléctrico. ¿Qué tiene su plan de trabajo como diputada para atender de manera así inmediata? Sigrid Segura, quien es geógrafa y además con estudios en datos e inteligencia artificial, ¿tiene algunos planes que le interesan? ¿Cuáles son esos planes? Justicia económica, particularmente para las mujeres. Llevamos años rezagadas en derechos económicos.
Y muchas veces esto es lo que más afecta a la independencia de las mujeres al ingresar al mercado laboral. Por ejemplo, tenemos aproximadamente el 90% de las mujeres en pobreza no pueden ingresar al mercado laboral, no pueden trabajar porque realizan labores de cuidado. Otras han tenido que abandonar o reducir su jornada. Un menor porcentaje, pero siempre existe y es muy, muy grande. Por otro lado, me gustaría avanzar en la discusión de las nuevas tecnologías, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con transparencia, acceso a los datos públicos y con seguridad de la información y los datos personales. Creo que son 3 temas que no se le han prestado la adecuada atención y que en este momento están guiando una discusión y una transformación a nivel global y donde no nos podemos quedar atrás porque básicamente intervienen con asuntos laborales, con educación, con salud, con seguridad. Sin duda, inteligencia artificial interviene con todo, esta es la nueva revolución. Y un tercer tema, perdón Laura, sí, adelante. Movilidad, transporte público. A mí me parece inaceptable que en este país tardemos en 20 kilómetros 3-4 horas. Yo creo que hay que avanzar, ya no podemos esperar más, es inhumano, digamos, la situación que estamos viviendo en movilidad. Bueno, eso significa trabajar con las empresas autobuseras. Sí, así es. Yo creo hasta ahora ni siquiera se ha postergado no sé cuántas veces la sectorización. Hay una gran discusión sobre la compra de nuevos autobuses para personas con discapacidad. Se les ha dado el plazo que requieran para ello, ¿verdad? La situación es crítica en GAM y fuera de la GAM. Líneas de autobuses que no están ya dando su servicio en están las zonas alejadas, están cerrando porque no tienen demanda, pero entonces ¿a quién estamos satisfaciendo? O sea, ¿para quién entonces esa concesión si no es para la gente? No tiene, yo creo que hay que abrir esa discusión porque estamos viendo casi que una privatización del servicio de transporte público porque ya llega el momento en donde se le obliga a los usuarios a utilizar un sistema de transporte privado, como pueden ser las plataformas digitales actuales, movilizarse a pie, que no es nada seguro, al menos para las mujeres, tiene también mucha inseguridad en todos los sentidos. Y en las zonas rurales, además, los horarios cada vez son menores. Entonces, si tenés que llegar al trabajo a alguna hora, si tenés que llegar a las 7, probablemente tenés que salir a las 3:30, 4 de la mañana para poder llegar al trabajo a tiempo. A mí me parece seriamente inhumano, más que todo para las mujeres o personas que realizan cuidados y que tienen que llegar tarde a atender sus necesidades y levantarse el otro día en la madrugada a movilizarse. Veremos esos proyectos de Sigrid Segura entonces próximamente y los vamos a estar analizando. Nos vamos de inmediato entonces con verdadero o falso y vamos con la primera interrogante. El expediente 24.717 que busca regular la explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en Cutris de San Carlos forma parte de los 7 proyectos de ley que la presidenta electa Laura Fernández solicitó aprobar antes de asumir la presidencia. ¿Esto es verdadero o falso, Sigrid Segura? Verdadero. Y yo creo que también... ¿Y usted qué piensa? Deberíamos abrir esa discusión a otros proyectos. Tenemos en este momento un proyecto que podría discutirse perfectamente, que trae más beneficios para las comunidades, trae seguridad y trae saneamiento, porque también recordemos que Costa Rica se ha vendido también como una marca verde país y eso es importante también en términos de economía, de turismo, y yo creo que la apuesta nunca ha sido de este país a abrir la minería y cuando uno ve los ejemplos de otros países que han abierto la minería a cielo abierto no son nada agradables. ¿Cuáles países? Estamos hablando, por ejemplo, de los casos que han habido en Chile, en Brasil, tenemos... imágenes impactantes de cómo se han abierto cráteres de tamaños de edificios en esos espacios, donde los químicos que han estado utilizando han afectado muchísimo todos los ecosistemas, las comunidades, el agua, que es un recurso pues finito. Pero hoy está pasando eso, inclusive. Hoy está pasando y lo que tenemos que hacer es solucionar esa situación. Aquí la discusión no es que si queremos o no solucionarla, yo creo que queremos solucionarla, es cómo la vamos a solucionar y a quién vamos a beneficiar con esa solución. Vamos con la otra, Sigrid Segura. Bueno, perdón, eso me olvidé decir. Efectivamente es verdadera. El proyecto que plantea una reforma al Código de Minería establece que el MINAE otorgue concesiones mediante subastas públicas y sí formó parte de uno de los proyectos que la presidenta electa Laura Chinchilla llegó a negociar
y llegó a plantear a la fracción, perdón, Laura Fernández llegó a plantear a la fracción del Frente Amplio y recientemente en esa visita que hizo con la fracción legislativa, con la bancada actual. Nos vamos a la próxima. Costa Rica se encuentra entre los países de la OCDE, que es ese club de países ricos, 34, 35, con menores cargas obligatorias para los patrones por cada persona empleada. ¿Esto será cierto o será falso? Menores. Verdadero. Esto es verdadero. Entre los países con menores cargas obligatorias para los patronos. Bueno, esto es falso, porque las contribuciones patronales de Costa Rica rondan 26,5% del salario, mientras que el promedio de los países ricos es cercano al 13%. Esto posiciona al país entre los sistemas con mayor carga relativa para los empleadores dentro del grupo. Claro, porque aquí se está tomando en cuenta la seguridad social, ¿verdad? Sí, hay otras variables que no considera, entonces sí, ahí podría ser un balance, pero sí, efectivamente. Y ha sido, digamos, uno de los temas que han tenido el sector empresarial, la UCAEP, que ha pedido que ya ellos no los carguen tanto, que se valore el tema de la seguridad social, en fin, se ha valorado muchísimo este tema es de enorme discusión dentro de su agenda, diputada electa. Sí. ¿El tema laboral? El tema laboral siempre va a ser prioridad para el Frente Amplio. Actualmente estamos viendo una transición de la dinámica laboral por las nuevas tecnologías justamente y tenemos que ver cómo nos adaptamos de manera que el trabajo laboral se vea beneficiado. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, así como pasó cuando hablamos de Revolución Verde, nos decían que las máquinas venían a disminuir el trabajo de carga y lo que eso iba a hacer era incrementar la riqueza y hacer que la distribución de los alimentos fuera más accesible para todas las personas. Eso no ocurrió, han pasado más de 20 años y eso no ocurrió. La idea es que no vuelva a ocurrir tampoco con la nueva transición y con la nueva inclusión de tecnologías digitales. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, la discusión que se ha abierto es ¿para qué es la inteligencia artificial? ¿Acaso no estamos hablando de que cada vez seamos una sociedad más avanzada y que podamos avanzar a menores cargas laborales, a reducción de las jornadas laborales? Si eso es lo que estamos proponiendo, pues vamos hacia ahí. Como en España. País que lo ha aprobado. Sin embargo, lo que argumentan los empresarios y los diputados que se oponen, es que la realidad de España o de Francia, donde se está valorando, es muy diferente a la de Costa Rica. ¿Usted qué piensa sobre eso? Que hay que revisar el presupuesto y cómo se está utilizando. Yo creo que la plata ha estado, al menos en estos últimos gobiernos, ha estado dedicada a satisfacer otras necesidades que tal vez no son para la población más necesitada y tenemos entonces que revisar el presupuesto, ver dónde hace falta también ajustar y poner los ojos ahí, pero no podemos hablar de seguir sacrificando o golpeando los derechos de las personas trabajadoras porque son quienes sostienen este país y el mundo en general. En España se ha dicho que ese es uno de los mecanismos para generar empleo. Hoy tiene unos récords de empleabilidad de España, dicen en comparación con tal vez el último periodo de José María Aznar. ¿Usted cree que esta sería una de las formas para enfrentar, reducir la jornada laboral y que haya más trabajo para más personas, para enfrentar, por cierto, los retos que va a provocar la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Cuál forma, perdón, Laura? Disminuir la jornada laboral. Por supuesto. Se ha estudiado que la disminución de la jornada mejora la productividad porque tenés personas pues, más dispuestas a trabajar, pueden descansar mejor, que es una acción súper necesaria para poder producir, y eso hace que más bien la producción se centre en la eficiencia y no tanto... ¿Y generará más empleo? Yo esperaría que sí, o sea, los datos que tenemos indican que sí. ¿Es una solución frente a la inteligencia artificial? Yo no sabría decir si es una solución frente a la inteligencia artificial, porque para mí la inteligencia artificial no es un problema como tal. Yo creo que puede ser una solución si se gobierna y se gestiona de la manera en la que pues, deberíamos gestionarle, que sería para el bienestar. Si estamos hablando de una tecnología que más bien va a venir a afectarnos, pues difícilmente una regulación de ese tipo vaya a ayudarnos, pero creo que eso tiene que ver con los enfoques y con las prioridades que tenemos como país y las regulaciones que tenemos, y eso pasa también por una discusión política importante, ideológica, de hacia dónde nos estamos moviendo.
Vamos con la pregunta 3. Recientemente el sector azucarero del país se convirtió en el primero desde de la parte del área agroindustrial de América Latina en implementar un proceso sectorial de debida diligencia en derechos humanos. Lo voy a decir, debida diligencia en derechos humanos. Estamos hablando del sector azucarero. Para fortalecer precisamente no solo los derechos humanos, sino también los laborales. ¿Usted cree que esto sea cierto o sea falso? Yo pondría un cuestionamiento en ciertos aspectos, pero pensaría que es verdadero. ¿Por qué tiene dudas? Por la debida diligencia de derechos humanos para fortalecer, bueno, ya desapareció de la pantallita, porque creo que... Y laborales. Y laborales. Sí. Para fortalecer los derechos humanos y laborales. Porque me parece que se han expresado ciertos intereses de ir por esa ruta, sin embargo, no estoy segura si en la aplicación están funcionando y eso me deja como ciertas dudas. La aplicación, bueno, es verdadera. Firmaron un compromiso sectorial alineado con los estándares de las Naciones Unidas para la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar Laica, que pretende fortalecer las prácticas laborales responsables. ¿Usted tiene dudas de que esto se esté aplicando realmente? En todo lo que tenga que ver con las cuestiones laborales, en Costa Rica tenemos muchas debilidades para la fiscalización, para la evaluación, entonces siempre... Está hablando de la inspección laboral. Sí, en parte, y yo creo que también tenemos que avanzar en una mayor transparencia hacia eso, entonces a mí me gustaría que fortalezcamos también esos mecanismos para poder garantizar que estos lineamientos se cumplan, no solo en este caso, sino en todos los casos. Eso significa retomar el proyecto de ustedes sobre inspección laboral para fortalecerla, para mejorarla. ¿Van a replantearlo, van a volverlo a presentar o cómo manejarían eso? Estamos evaluando retomarlo, pero probablemente... ¿Y qué significaría? Para que todos comprendamos, las audiencias también comprendan. En Costa Rica no tenemos en este momento capacidad de fiscalizar, medir y evaluar la forma en la que las empresas están aplicando los mecanismos de cumplimiento de derecho laboral. Entonces, estos mecanismos necesitan ser fortalecidos, necesitamos que se cumplan, porque si bien existen en la legislación, no necesariamente se cumplen en la práctica. Entonces, para poder avanzar ahí, tenemos que garantizar el financiamiento, tenemos que garantizar que existan las capacidades, es decir, las personas necesarias para que puedan acudir a esos centros y que las personas trabajadoras se sientan seguras también y con confianza en que el sistema pues está funcionando. Porque usted cree que ¿dónde hay más debilidades? Precisamente aquí, en el sector agrícola. Creo que el sector agrícola es trabajadoras domésticas, sector agrícola, construcción. ¿Dónde cree usted que hay más debilidades? Creo que la mayor debilidad industrial. Siempre tiende a caer en el sector industrial. Bueno, en agricultura hemos visto muchos casos donde se han estado incumpliendo los derechos laborales, los derechos humanos. Las trabajadoras domésticas, por supuesto, yo creo que ahí siempre pues falta mucha fiscalización y hay que avanzar también en un mecanismo que pues garantice que la forma en la que lo estarían haciendo pues cumpla con las regulaciones y los estándares internacionales. Y hay otros sectores como construcción donde se da mucho, digamos, que los cumplimientos se ven tal vez permeados por ciertas prácticas tradicionales que no necesariamente están reguladas o están identificadas dentro de la ley. Entonces, creo que por ahí hay que avanzar. El sector informal también representa muchísimo en este país, entonces es otra preocupación que tenemos. Ella es Sigrid Segura, es la diputada electa del Frente Amplio, en segundo lugar por Alajuela. Esto es Costa Rica en Juego y vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más. Estamos en La Conversa, en Costa Rica, en Juego con la diputada electa por el segundo lugar de Alajuela, Sigrid Segura. Estábamos conversando con ella, entrevistándola, pero de inmediato nos vamos a ir con nuestra cápsula en la calle. Ahí vamos a estar con Camila Trejos desde Miramar de Montes de Oro.
Hola, estamos en Miramar de Montes de Oro, en Punta Arenas, una zona tradicionalmente minera, y vamos a hablar con las personas sobre la minería. Cuénteme, ¿usted cómo ha visto la situación minera aquí en Miramar? Bueno, yo lo que sé es que en Miramar estamos acostados y parados en una capa de puro oro, porque allá arriba todo eso tiene oro, que es una barbaridad. Aquí la minería se trabaja bastante pesada, trabajan empresas y trabajan gente rústicamente. ¿Y usted qué considera del negocio minero? ¿Usted cree que es algo que aporta trabajo? ¿Usted cree que es algo positivo? Tiene de todo, ¿verdad? Tiene de todo, porque en estos momentos en Miramar está aportando trabajo. Hay unos cuantos hombres y mujeres que están disfrutando de sus salarios. Mi padre administró la mina más de 50 años, era administrador de esa mina. Trajo mucha bendición, digamos, laboral aquí para la comunidad, porque papá siempre buscaba a los mineros aquí en el pueblo. Se trajo algunos del lado de Llanurenes de San Mateo, mineros que él conocía allá, porque él empezó allá. Pero normalmente la gente toda era de aquí. Le puedo decir que sí, hay bastante trabajo, hay fuentes de trabajo, sí. Hay muchos extranjeros, sí, porque aquí la minería no es cualquier persona que se mete a un túnel a extraer el material. Pero yo pienso que sí beneficia el asunto de la minería. Ahora, como el trabajo es más técnico, ¿verdad? Porque es más técnico, ya se está utilizando otra tecnología más avanzada. La gente de aquí no está acostumbrada a ese tipo de proceso, ¿no? Como le digo, era en la forma arcaica. Entonces, estas empresas que vienen, tanto canadienses, mexicanos y ahora están unos peruanos ahí, ellos sí tienen un conocimiento muy vasto, ¿verdad? Vienen con una tecnología más avanzada, pero sí han contratado gente de aquí, del pueblo bastante, y creo que se han llevado bien. Han habido una buena mezcla ahí entre estos grupos de trabajadores de extranjeros con los locales. ¿Ha habido otros beneficios que se pueden percibir en la comunidad, en Miramar propiamente? Bueno, tengo entendido, ¿verdad? Que no me consta así tácitamente, pero tengo entendido que de esas empresas le pagan a la Municipalidad de Montes de Oro un impuesto importante, ¿verdad? Un rubro importante por el proceso de extracción, y que eso le va a ayudar muchísimo a la municipalidad para invertir en obras aquí de la comunidad. ¿Y usted le ven lados negativos a la minería? ¿Tiene como consecuencias que tal vez usted no considere tan beneficiosos? Cuando se trabaja sin regulaciones, afecta al medio ambiente. Entonces, yo creería que el gobierno debería de actualizarse un poco más y dejar que la gente trabaje y que el pueblo le saque provecho a esa minería, porque de todas formas se está trabajando y el pueblo no está beneficiando en absolutamente nada, la municipalidad. Mejor regularan todo eso y que la gente trabajara a derecho. Durante 40 y el resto de años que tienen estos proyectos, que no hemos contaminado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ha habido responsabilidad, porque ha habido sentido común en los que hemos trabajado ahí y hemos cuidado esa parte. Igual pasa con cualquier desarrollo de los recursos humanos, perdón, de los recursos naturales. Sí, sí, se pueden explotar, pero con responsabilidad principalmente, ¿verdad? ¿Cree que la minería a cielo abierto no es algo que debería retomarse aquí, en el país en general? A cielo abierto no. Y apiamos todo lo bueno, las montañas, destruimos. No, a cielo abierto no. ¿Y usted cree que además de la minería hay algún otro ámbito laboral que se pueda explorar aquí en Miramar? ¿O usted cree que simplemente esta es la única fuente que podría haber de desarrollo del cantón? Yo creo que eso va a tener una vida útil, no sé cuántos, 15 años o cuántos años más, 17 o 20 años, pero se puede aprovechar toda esa estructura y todo ese trabajo que ha hecho ahí, y utilizar algunos túneles que van a quedar por ahí para luego hacer un parque minero, pero para que la gente lo visite como turístico. Utilizar el río para hacer un embalse, hacer caminos, senderos, canopies. El lugar es precioso, hay cataratas, hay un río muy limpio. Se puede utilizar de otra manera para que haya recursos para el pueblo, trabajo para el pueblo, pero ya no necesariamente extrayendo oro. Teniendo tanta riqueza, el pueblo, el Estado debía de disfrutarlos, pero hace años. Y no, mire cuánto han hablado de crucitas, cuánto vale un saquito de metal. Y el Estado, pobrecito, ahí tienen un montón de policías llevando palo.
el Estado debería sentarse a conversar con las personas idóneas para actualizar todas las cosas y que todo el mundo trabaje, que tengan sus regulaciones, no sé, si con cianuro, con mercurio, con lo que quieran entrar, pero que estén regulados por alguien y que las personas que cumplan con todos esos requisitos puedan trabajar abiertamente, porque aquí los ministros tienen que estarse escondiendo de una cosa y otra, y por andarse escondiendo es que hacen las cosas mal hechas. El Estado siempre tiene que participar activamente de cualquier proceso que implique problemas ambientales, que implique, porque el Estado al final de cuentas es el responsable de que las cosas salgan bien en la parte natural, ¿verdad? Y no haya contaminaciones y no haya ese tipo de cosas. Tiene que activamente participar a través posiblemente de la municipalidad, del Ministerio de Salud, de las partes ambientales, de todos esos grupos tienen que participar activamente y creo que lo están haciendo. Qué diversas las opiniones y qué profundas, Sigrid Segura, y qué reales, forman parte de la comunidad. Ellos han vivido con la minería toda su vida. ¿Usted qué valoración hace de lo que afirman? Bueno, tiene muy claro lo del tema del ambiente, pero ¿usted qué valoración hace? Y que genera trabajo y que genera riqueza, bueno, pero dicen que nos la genera a nosotros. Sí, y a mí me parece también muy interesante los comentarios que hace la comunidad, porque si nos ponemos a ver, ninguno de esas necesidades que plantean las personas de esas comunidades la soluciona un proyecto de ley como el que está promoviendo el gobierno. No estamos promoviendo con ese proyecto, no se estarían solucionando las necesidades territoriales, la seguridad, esta riqueza que ellos comentan, no se les estaría dejando a los trabajadores, se les estaría dando a una empresa. Entonces... Ahí dice que 3 empresas, esto lo desconozco, no lo hemos podido confirmar nosotros, pero hablan de 3 empresas de capitales mexicanos, peruanos. Incluso se habla de la incursión de crimen organizado, o sea, hay mucho, yo creo que podría estar en ese momento permeando la discusión, porque además recordemos que cuando ingresa la nueva presidenta electa Laura Fernández, Rodrigo Chávez, el presidente, nos cuenta que se va a ir a reunir a Estados Unidos con Trump, a hablar de temas de seguridad. Pero al mismo tiempo nos dice que uno de esos temas que va a llevar es Cruzitas. Y entonces Cruzitas está entonces promoviendo como un tema de soberanía, de seguridad. Yo creo que aquí están empezando a incursionar o a incluirse varias aristas o variables que no estaban contempladas o que no están contempladas en la población, como pueden ser la variable ecológica, ambiental, la variable económica, para quién estaría yendo esas ganancias. Y yo creo que aquí es donde es importante resaltar que en este momento el proyecto que está cerca de aprobarse, que es el del gobierno, no resuelve esas necesidades de la población. Y eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Para que no nos vayan a dar a tolillo con el dedo. Yo realmente quisiera saber qué resuelve. A mí me gustaría saber que ellos nos cuenten qué es lo que estarían resolviendo con ese proyecto, porque yo no veo cómo van a resolver la problemática de Cruzitas regalando el oro o regalando los recursos naturales con una afectación natural importante a una empresa. No tendríamos ni territorio, no tendríamos ambiente y no tendríamos ganancias. Entonces a mí también me gustaría saber qué es lo que resuelve ese proyecto. Laura Fernández precisamente se reunió con los diputados ya salientes, con la actual fracción del FA, para ver en son de paz, ¿verdad? Para ver, entre otros temas, ¿Usted cree que existen temas? ¿Cuáles temas cree usted que puede trabajar Sigrid Segura y la fracción del FA con el Ejecutivo? Proyectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Creo que escuchando los últimos años al Ejecutivo, creo que hay cierto interés de continuar discutiendo esos proyectos. Proyectos que tienen que ver con mercado eléctrico, hay que discutirlos. Yo creo que, bueno, ya doña Laura lo ha mencionado, hay interés de poner el tema a discusión y yo creo que la discusión debe darse de una manera muy responsable, si es que se va a dar. Proyectos que tienen que ver con la preservación, con la conservación ambiental. Hemos visto durante los últimos años muchos actos que van en detrimento de la naturaleza, la tala ilegal. Bueno, nosotros recién publicamos que prácticamente el presidente y la presidenta electa, Laura Fernández, pues no ven problema en la tala de los más de 700 árboles en el proyecto de Playa Panamá.
El enorme proyecto, el megaproyecto turístico. Eso es un ejemplo de otros muchos más que hemos visto estos últimos 4 años de cómo hay una afectación ambiental a las comunidades, al ambiente, a nuestra soberanía. Yo creo que aquí la discusión va más allá de eso. Estamos viendo la articulación de la afectación de muchos derechos y me parece que eso va incluso más allá de Costa Rica, porque estamos viendo que está pasando en las mismas situaciones en otros países. A mí me alarma muchísimo que pues queramos convertir nuestro país en algo que tradicionalmente no es el camino que hemos elegido, ¿verdad? Pero ahí con la presidenta, entonces, ustedes tendrían divergencias. Puede ser que tengamos coincidencias, puede ser que tengamos divergencias. A mí me agrada, y lo digo con mucha honestidad, me alegra y me agrada ver a doña Laura sentada con la fracción del Frente Amplio dialogando y con otras fracciones. A mí me gustaría que eso se mantuviera. Pero también que podamos tener una conversación, no una imposición, ¿verdad? Que podamos tener un diálogo, no solo sentarnos. ¿Y será posible con 31 diputados? Yo esperaría que sí, yo esperaría que esos diputados y diputadas electas pues tengan claro su rol en la Asamblea Legislativa, las personas que les eligieron, la responsabilidad que implica la labor en la que están asumiendo. Y yo pensaría que podemos lograr un buen clima con ellos, con ellas en el ejercicio del poder, pero además también me gustaría que doña Laura pues en algún momento pues asuma su cargo de manera plena y que podamos pues entablar esas conversaciones tanto con los demás diputados en el Legislativo como con ella en el Ejecutivo. Con agenda propia la quiere ver usted. Bueno, ella es Sigrid Segura Artavia, es geógrafa, ella es la diputada electa del Frente Amplio por el segundo lugar de Alajuela y esto es Costa Rica en Juego. Gracias por acompañarnos, que pase muy buenas noches, quédese con Canal 15, UCR.